Bueno, un gran saludo para ustedes. Soy Andy Sack, pastor asociado en la Iglesia Amor y Gozo en Lancaster, New York. Estoy muy contento de estar con ustedes en esta serie llamada Unos por Otros, creando una comunidad centrada en Cristo y las claves para lograrlo. La última vez que nos reunimos hablamos de la iglesia como una comunidad valiosa, de Isaías 43. Estaba muy emocionado de traerles esta enseñanza y hoy les quiero hablar acerca de la iglesia como una comunidad unificada. Verá, fui pastor por 6 años en una pequeña comunidad al oeste de New York y, curiosamente, había quizá unas 3,000 personas que vivían en el pueblo, que cuando salías del pueblo, mientras más lejos te ibas, más dispersa estaba la gente, veías una granja aquí y otra allá, y si ibas lo suficientemente lejos, estabas en un lugar a casi 2 o 3 kilómetros y no había nada. Así que estás en este camino y recorres casi 3 kilómetros y de repente ves una iglesia. Eso está muy lejos en medio de la nada. Y mientras te acercas a la iglesia, la observas y ves que al lado de esa iglesia hay una casa, con una iglesia a un lado. Dices, hay una iglesia y una casa con una iglesia al lado y dices, ¿de qué se trata todo esto? Entonces pregunté acerca de la historia de esta particular iglesia y alguien me contó la historia acerca de cómo el pastor y su grupo tuvieron un desacuerdo acerca de algo y realmente no pudieron arreglarlo y entonces la iglesia despidió al pastor, pero el pastor era el dueño de la casa. Entonces él decidió que iba a iniciar una iglesia en su casa a un lado y construyó una capilla o una iglesia en su casa. Y ahora tenían dos iglesias, una al lado de la otra, que solía ser la misma iglesia. Era una iglesia dividida, una al lado de la otra. Ahora, al decirle esto, puede resultarle difícil de creer, puede incluso estar riendo. Pero quiero hacerle una pregunta hoy. ¿Qué piensa el mundo acerca de eso? ¿Se está riendo? El mundo, por este tipo de cosas donde ven una iglesia dividida y todos saben que es una división, una junto a la otra, verá, a veces son el mayor inconveniente como iglesia, las mayores luchas que tenemos para ser creíbles en el mundo. No es que haya algún tipo de pecado o algún tipo de discreción pasando en nuestras iglesias. Puede ser el nivel de unidad de nuestras iglesias o debería ser el nivel de división en nuestras iglesias. ¿Qué tan importante es para una iglesia ser una comunidad unificada? La Biblia nos dice que es muy importante. Esa unidad en la iglesia es esencial para que la iglesia pueda ser fuerte, efectiva, saludable y ser capaz de no solamente ministrar a las personas en el cuerpo, sino también ministrar a la comunidad en la que vivimos. Veamos este versículo en la escritura aquí. Se encuentra en Romanos capítulo 12, verso 16. Tengan un mismo sentir los unos por los otros. Esto es, unos por otros. Tengan un mismo sentir los unos por los otros. Ahora, ¿qué tan importante es esto? Bueno, la unidad tiene una tremenda importancia. De hecho, la unidad tiene importancia en el mundo. Unidad mundana o corporativa o unidad de organizaciones que no son cristianas. ¿Qué tan importante es la unidad? Veamos en Génesis capítulo 11, verso 6. Y el Señor dijo, y aquí está hablando acerca de la construcción de la Torre de Babel, y cómo se organizaron las personas para construir esta torre que había de subir. Todos estaban reunidos y hablaban todos el mismo idioma. Y esto es lo que el Señor dijo acerca del esfuerzo de las personas. Había una unidad impía. No obstante, escuche lo que Dios dice. Entonces dijo el Señor, he aquí que este pueblo está unido, y todos hablan el mismo idioma. Esto es lo que, esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora, nada les impedirá hacer lo que se proponen. El Señor está diciendo, debido a que están en unidad, aun cuando era en contra de Él, porque eran uno solo, todos tenían el mismo idioma y como se entendían, Él dijo, nada les impedirá hacer lo que se proponen. ¿Cuánto más es esto significativo para una iglesia que tiene a Jesús y el poder de Dios y el reino de Dios detrás de nosotros? ¿Qué tan importante es para nosotros estar en unidad? Veamos cuál es la oración de Jesús. Fue lo último en el Evangelio de Juan, que Jesús dijo desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, las cuales fueron sus últimas instrucciones. Volteó hacia el cielo como si estuviera demostrando su alto ministerio de sumo sacerdote. Verá, cuando Jesús ora en Juan 17, nos estaba demostrando una figura de lo que está haciendo ahora por nosotros. La Biblia dice que Él está a la derecha de Dios, Dios el Padre, intercediendo por nosotros. Entonces Él recurre a la intercesión. ¿Y cuál es el punto número uno por el que Él ora en Juan 17? Dice esto, veamos Juan 17 del 20 al 23. Para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. ¿Esto lo deja sorprendido? ¿Esto lo deja con la boca abierta? Que Él diga que seamos uno.
así como Él y el Padre son uno mismo, y que también serán uno con nosotros. Ahí está la clave. La unidad viene cuando nos sujetamos al Padre y nos sujetamos al Hijo. Ahí se produce la unidad. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo sepa que tú me has enviado. ¿Cómo va a saber el mundo que Jesús ha sido enviado? Es a través de la iglesia, siendo uno con otro y uno en Cristo. Y así es como sabrá el mundo que Jesús es real. Así es como saben que Cristo ha sido enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, y que alcancen la perfección en la unidad. Él usa la palabra uno 4 veces y luego él repite la perfección en la unidad. Para que el mundo sepa, él dice otra vez, para que el mundo sepa que tú me has enviado y que los he amado, así como tú me has amado. El mundo de hoy sabe que el Padre ha enviado al Hijo. Quiero preguntarle, las personas en su comunidad donde vive, el pueblo o ciudad donde vive, ellos saben que Dios el Padre, muchas personas creen en Dios, pero ¿saben que Dios el Padre envió a su Hijo? ¿Saben que Dios el Padre y el Hijo aman a la iglesia? Ellos van a saber eso cuando la iglesia aprenda a fluir en unidad con Él y en unidad unos con otros. Eso es algo que Dios tiene que hacer en nosotros. Quiero dejar algo muy claro hoy. La unidad tiene una parte de Dios, pero también tiene una parte en la que debemos fluir, una parte en la que debemos sujetarnos. La unidad es un concepto importante en la iglesia local. Veamos el llamado de Pablo a la unidad. La encontramos en 1 Corintios 1, versículo 10. Una iglesia que fue llena de dones. Él dijo que eran muy educados y bien informados. No se quedaron atrás en nada espiritual. Eran ricos, pero esto es lo que dice acerca de ellos. Tenía problemas con ellos que tenía que corregir, y este era el problema número 1. 1 Corintios 1:10. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Quiero compartir con ustedes lo que hay que aprender acerca de esto. ¿Qué es lo que podemos aprender sobre lo que significa ser una comunidad unida? Veamos la palabra comunidad. Solo veamos la palabra comunidad. Viene del latín com y unitas juntos. La palabra com significa un propósito en común, un propósito de grupo, algo público. Común, grupal, público. Y unitas significa un propósito compartido. Entonces es algo que es común, un grupo de personas que se unen. Con un propósito compartido se hace una comunidad. ¿Qué impide a una comunidad cristiana ser efectiva? La falta de unidad. Veamos el Salmo 133, que es una de las escrituras más asertivas en la Biblia, en el tema de la unidad. La bendición de la unidad. Simplemente brinca justo a la bendición. Mire lo que dice. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Ahora, cuando usted escucha esto, el aceite desde la cabeza, y Aarón siendo el sumo sacerdote en aquel día, estamos hablando acerca de la unción que está sobre Jesús. Dice que Dios ha ungido a Jesús por encima de sus hermanos, en Hebreos capítulo 1. Y entonces Jesús es el sumo sacerdote hoy. Él es el que ha sido ungido como la cabeza. Pero dice que el aceite que está sobre la cabeza, escuche, necesita fluir hacia el cuerpo. Necesita fluir a las vestiduras, hacia el cuerpo. La unción en la cabeza de Jesús fluye hacia el cuerpo, su iglesia. Ahora sabemos, porque Jesús nos dijo en Juan 17, que Él y el Padre están en completa unidad, que Dios es, que la Trinidad es una triunidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Señor dice que es su deseo que la unidad que está en la deidad sea la misma unidad que quiere en su cuerpo, la iglesia, en la tierra. Necesitamos tener una visión de esto. ¿Lo vemos? Probablemente no al grado que deberíamos. Pero Jesús dijo que Él quería que eso sucediera, tanto en lo sobrenatural como en un evento natural conectado, mientras las personas fluyen con sus propósitos.
Miren lo que dice a continuación en el Salmo 133. Dice, es algo genial. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Ahora quiero compartir con usted el rocío de Hermón descendiendo sobre los montes de Sión, que están en Jerusalén, es un milagro, porque Hermón está a varios kilómetros de Jerusalén. Si se trata de rocío, literalmente, algunos intérpretes hablan acerca del agua que fluye desde la montaña de Hermón hacia abajo y forma el río Jordán que corre, pero no dice ríos de la montaña que fluyen hacia abajo, sino del rocío, de la montaña de Hermón, y el rocío es representación de las bendiciones de Dios si busca otras escrituras acerca del rocío que cae en usted. Así que estamos hablando acerca de las bendiciones de Dios que vienen sobre la iglesia, las montañas de Sión que son representación del pueblo de Dios. Entonces esto se refiere, escuche, a una frescura divina que desciende sobre la iglesia desde el monte Hermón, que está a unos 10.000 pies de profundidad, hasta el monte Sión. Verá, una de las bendiciones de la unidad es que Jesucristo, todo lo que pasa con Él en el cielo, y cuando decimos que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, dese cuenta que en la oración del Señor no es mi Padre, es nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, venga tu reino, hágase tu voluntad. Estamos orando que la voluntad de Dios en el cielo se haga en la tierra y que esa voluntad vendrá a la iglesia que está unida, así como viene sobre Aarón o Jesús y luego fluye hacia el cuerpo, la iglesia. Y también dice que hay una frescura divina de rocío que Dios quiere traer sobre la iglesia hoy. Ese es el resultado de nuestra unidad, ese es el resultado de permanecer en unidad, que esas bendiciones, hay muchas, escúcheme, hay muchas bendiciones que Dios quiere otorgar a su iglesia y no están llegando porque no estamos en el modo de unidad que Dios quiere que tengamos. Si usted dice, bueno, eso no es muy importante, se está perdiendo de algo, se pierde las bendiciones. Entonces, cuando parece que no tenemos muchos problemas, no importa. ¿Dónde está la bendición de la iglesia? ¿Dónde está la frescura? No solo para la iglesia, sino para aquellos que están fuera de ella. Viene cuando nos convertimos en un pueblo que está de acuerdo a sus propósitos. Viene cuando estamos de acuerdo con lo que Dios quiere hacer. Y al final de ese salmo dice esto. Porque ahí, escuche, ahí, el Señor envía bendición. No veo en ninguna parte de la escritura en donde hable acerca de Dios ordenando una bendición, Dios otorgando bendición, Dios permitiendo que pase. Pero cuando le pedimos a la iglesia de Dios hacer un esfuerzo para estar en unidad, dice, en ese lugar es un lugar donde se envía bendición. Él envía una bendición sobre Aarón. Es como si todos nos uniéramos, estamos listos para su propósito. Él dice, envío bendición. ¿Cuántos saben que Dios cuando ordena algo se cumple? Y Dios quiere conceder una bendición sobre usted hoy. ¿Y en qué consiste esa bendición? En vida eterna. No solo existir, no solamente el hecho de ir al cielo, sino que Él quiere una vida real, una vida que le ayude a las personas, que sane a las personas, que ayude a los demás a ser fuertes para vencer sus problemas, una vida que fluya dentro de ellas, y que esa vida fluya a través de la unidad. Entonces, aquí está la pregunta que quiero hacerles el día de hoy, y quiero hacerles una ilustración. ¿Estamos simplemente viviendo juntos en nuestras iglesias? ¿O estamos viviendo juntos en unidad? Verá, hace algún tiempo me di cuenta de algo muy interesante. Mientras estaba sentado en el parque comiendo mi almuerzo, de repente vi al lado mío una gaviota. Estaba ahí como que viéndome y veo a la gaviota y me mira preguntándose si le voy a tirar una migaja. Bueno, decidí tener misericordia de la gaviota y le lancé unas migajas. Entonces le lancé algunas migajas y luego por alguna razón no sé por qué gritó. Pero de repente había como 30 gaviotas que se juntaron todas en el mismo lugar. Y, ¿sabe? Curiosamente, comencé a lanzarles migajas. Pero vi que se peleaban por eso. Las más grandes empujaban a las pequeñas para obtener las migajas, otras ahuyentaban a las demás. Entonces hice eso por un rato y luego noté que las mismas gaviotas estaban agarrando la comida. Pero me di cuenta de algo diferente en los gansos. En donde vivo, en los Estados Unidos, muchos gansos canadienses vienen y aterrizan y se establecen en varias áreas. Algo que noté de los gansos es que son muy orientados a la familia. Ellos son los que se cuidan, si te acercas a ellos, te graznarán. Y los más grandes son los que cuidan mientras los otros están comiendo, mientras las mamás están poniendo huevos y ellos son así. Y dice en los libros de ciencias naturales que leí que están muy orientados a la familia y los gansos se aparean para toda la vida. Y entonces hay una diferencia entre las gaviotas y los gansos canadienses.
Las gaviotas habitan juntas, pero los gansos canadienses habitan juntos en unidad. En unidad. ¿Ve la diferencia? Las primeras están todas juntas, pero están para ellas mismas. Y los otros están todos juntos, con un propósito. Eso es familia, peleando el uno por el otro, ayudándose. Y usted ha escuchado las historias de su patrón de vuelo, y cuando uno se cansa, los demás que vuelan detrás tomarán ese lugar y crearán una corriente y se ayudarán al volar. Cuando uno se cansa puede salir y el siguiente toma el lugar. Eso es unidad, eso es habitar juntos en unidad, contrario a solo habitar juntos. Dios no nos quiere en nuestras iglesias solamente habitando juntos. Él quiere que habitemos juntos en unidad. Ahora veamos el poder de la unidad. Particularmente en el libro de los Hechos veremos algo ahí. No voy a leer las escrituras, solo voy a hacer referencia a ellas, las puede leer después. Pero veamos al Espíritu Santo ser derramado. Dice en Hechos capítulo 2 versículo 1, sé que lo conocemos. Y es muy importante que lo diga de esta manera. Lucas es muy exacto en su enseñanza. Él dice, estaban todos en un mismo acuerdo y en un mismo lugar. Y luego de repente. Ahora, ese aposento alto, cuando habló sobre ellos estando en el aposento alto para la comunión, era un lugar en donde discutían unos con otros. Si usted ve el libro de Lucas y mira la escritura de la comunión ahí dice que estaban discutiendo con Jesús acerca de quién era el más grande. Bueno, en ese tiempo entre la cruz y el Pentecostés, ya habían tenido mucho tiempo juntos en el aposento alto. Tuvieron mucho tiempo para resolver sus diferencias, para humillarse y para entender que el más grande entre ellos es el siervo. Jesús lo dijo un par de veces, demostrándolo al lavarles los pies. Y entonces están aquí, en Hechos capítulo 2, versículos 1 y 2. Y dice que estaban todos juntos en un mismo lugar y el Espíritu Santo vino. Todos estaban ahí, orando y buscando al Señor. Lo siguiente fue que superaron la resistencia religiosa y el miedo por su unidad. Recuerde que estaban juntos y estaban creciendo, pero la primera vez que salieron de sí mismos para ver un milagro realizado fue un hombre que estaba sentado en la puerta y que estaba paralítico desde el día de su nacimiento. Y Pedro y Juan dijeron, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús, levántate y anda. La situación de esto es que ese hombre se levantó y causó mucho revuelo, causó que muchas personas creyeran, pero los líderes religiosos vinieron sobre ellos. No les gustó este milagro, específicamente porque predicaron en el nombre de Jesús y predicaban la resurrección de los muertos. Y muchos eran saduceos que no creían en la resurrección y dijeron, no pueden hablar más en ese nombre. Y al hablar en ese nombre estaba el poder de ellos. Hablaremos después de eso. Y entonces no tuvieron opción. Podrían dejar que las palabras del Sanedrín los neutralizara, entonces la iglesia hubiera muerto justo ahí. Pero dice en el capítulo 4, versos del 24 al 32, que se unieron como uno solo, y oraron, y clamaron a Dios, y dijeron, Señor, has escuchado sus amenazas. Danos el valor, que por señales y maravillas hablemos en el nombre de Jesús. Dice que el lugar tembló nuevamente. Ellos fueron llenos de valor. No es un accidente que cuando las personas se reúnen en desesperación, aun con sus miedos, ellos tenían miedo, créanme, pero se unieron como uno solo y vencieron sus miedos. Y Dios envió juntamente una bendición, y con la bendición que les envió, Él les dio valor para que pudieran continuar con la misión de la iglesia y continuaran predicando. Lo siguiente que pasó es que ellos vencieron los conflictos administrativos con la unidad. Recuerda que en Hechos capítulo 6, que los judíos griegos, los judíos que habían venido de Grecia y formaron parte de la iglesia, se quejaron, porque los judíos hebreos estaban haciéndose cargo de las viudas, pero no a cargo de sus viudas, realmente los estaban acusando de prejuicio. Dijeron, están cuidando de las suyas, están cuidando de las viudas hebreas, pero no están cuidando de las nuestras en la distribución diaria de comida y la administración de servicios. Los apóstoles los reunieron y sabiamente dijeron, no es justo que dejemos de predicar la palabra y sirvamos mesas. Así que ellos asignaron a las personas. La iglesia permaneció en unidad y tomó decisiones administrativas. La iglesia pudo haber muerto ahí. Pudieron haber dejado la palabra de Dios y simplemente decidir asumir la situación, pero dijeron no, vamos a nombrar a otros y hacer lo que Dios nos pidió. Y la iglesia resolvió un problema administrativo. Estaban juntos en unidad. ¿Cuántos problemas de nuestra iglesia se resolverían? Cada cosa por las que se quejan, todas las cosas por las que se molestan, todo por lo que parece causar división. Si permanecemos juntos y decidimos que vamos a hacer algo por el
el bien de la unidad para que la iglesia siga funcionando hoy en día. Lo siguiente es vencer los ataques políticos. Ellos vencieron ataques políticos. Recuerda a Herodes. Él comenzó a perseguir a la iglesia y mató a Santiago, y luego puso a Pedro en prisión, pero dice, en Hechos capítulo 12, que había una oración constante en la iglesia, y Dios rescató a Pedro de la prisión. Esta es una gran lección de comunidad. Hablaremos de la oración corporativa más adelante. Yo creo que, si tenemos la oportunidad de incidir políticamente en nuestra cultura, deberíamos de participar en ello. Pero les quiero compartir que permanecer unidos en oración es más poderoso que lo que sea que políticamente podamos hacer, y debemos aprender que en nuestras iglesias Dios nos ha dado un arma poderosa, un arma que Dios usará en estos días. Ahora, quiero compartir con usted 4 claves para la unidad hoy. Y estas son claves muy importantes. Número 1 es lo que yo llamo una visión corporativa. Visión corporativa. Verá, Jesús les habló y Jesús dijo: esperen en Jerusalén hasta que la promesa del Padre venga. Él dijo porque Juan los bautizó en agua, pero ahora serán bautizados en el Espíritu Santo. En el libro de Lucas, él dice básicamente lo mismo. Dice, esperen la respuesta, quedaos en Jerusalén, esperando la promesa del Padre. Les dio una visión. Dios tiene cosas que decir a nuestras iglesias. Pastores tienen una visión. Hágale saber la visión a su iglesia. Y si usted siente que no sabe exactamente todo, obténgalo de Dios, lo cual es el siguiente paso. Exprese su visión, porque la visión que viene de Dios es la que guiará a esa iglesia. Ahora, recuerde algo, que la Biblia dice que más de 500 personas vieron a Jesús. Y tengo que preguntarme si las 500 escucharon la misma cosa de quedarse en Jerusalén. En el día de Pentecostés vimos 120. A veces puede decepcionarse y decir, pensé que mi visión iba a atraer a más personas. Pero no, si trae a las personas que realmente van a estar detrás de la visión, Dios puede tomar esa visión y usarla de una manera poderosa, así como lo hizo en la iglesia primitiva. Número 2. Humildad corporativa. Y este es el versículo que ha definitivamente hablado a mi corazón y quiero compartirlo con ustedes. Efesios capítulo 4, del 1 al 3. Y esto es después de que Pablo habla de toda la gloria de la iglesia y sobre todo lo que Dios tenía para nosotros, lo alto y lo profundo y el amor de Dios, que Él nos va a edificar como una estructura fuerte. Entonces Pablo dice por lo tanto, y cada vez que dice por lo tanto, se refiere a lo que acaba de decir. Y dice por lo tanto, basado en todas las bendiciones que Dios nos ha prometido, Él dice, yo, preso en el Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Quiero que reciba esto para usted hoy. Digno del llamado que Dios ha hecho para usted. Escuche, con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso por sí mismo podría haber sido todo mi mensaje hoy, tomado solo de un versículo. Venga a Dios, acepte su llamado con mansedumbre, con humildad, escuche, con longanimidad, soportándose unos a otros. Nos frustramos tanto unos con otros. Debemos aprender a tener más paciencia, más tolerancia, procurando guardar la unidad del espíritu. Ese fue el número 1. ¿Sabe que en mi papel como pastor asociado por 20 años, hubo ocasiones cuando a mi pastor le daba sugerencias para la iglesia y de las cosas que sentía que necesitábamos y él decía, ¿sabes? Escuché eso, dejaré que lo hagas. Pero a veces las decisiones que se hacían eran contrarias a lo que yo pensaba, y tenía que tomar una decisión en ese momento. Tenía la opción de causar problemas o la opción de salirme con la mía. Creo que tengo razón. Y podía decir, ¿sabes qué es más importante que tener la razón o salirme con la mía? Aquí dice, lo que es más importante es que yo procure conservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. En la iglesia donde hay conflicto, en la iglesia donde hay cosas, permítame decirle algo, no sabrá qué es el amor o la unidad hasta que haya un conflicto. Podría pensar que la unidad es solo dar palmaditas. Sabe, todos son mis amigos, todos en la iglesia aman al pastor, todos me aman, todo es genial, todo está bien. Pero cuando viene un conflicto es ahí cuando sabe si está en unidad o no. Ahí se prueba la unidad. Y note lo que dice, mantener la unidad del espíritu. Verá, la unidad ya está creada y sabía que, el Espíritu Santo ya ha creado la unidad en la iglesia. Él quiere ser un lazo de paz, pero somos capaces de mantenerlo. Somos capaces, digamos que nuestra iglesia ha tenido unidad por mucho tiempo, y luego viene un conflicto. Y si nos humillamos o si nos esforzamos por someternos, escucharnos, ser amables, dice que mantendremos la unidad.
o solo está inventando, le tiene miedo al conflicto. No. La verdad del punto es que usted necesita saber cuándo pelear la batalla y usted debe saber cuándo no pelear la batalla. Y la cosa más importante es que la iglesia permanezca en unidad. Número 3. Estructura y responsabilidad del liderazgo corporativo. Y esto es muy importante para comprender la unidad. Escuche, estructura y responsabilidad del liderazgo corporativo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versos 12 y 13. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Hay días en que realmente pienso que nadie debería ser la cabeza, ni de una organización ni de una iglesia. Ha habido un desarrollo de lo que ellos llaman una pluralidad de ancianos. Y en esa pluralidad de ancianos, am, en donde el cuerpo de la iglesia es gobernado. Quiero decirle hoy que no creo que esa estructura pueda salir adelante en los momentos difíciles ni a través de las pruebas y las tribulaciones y las luchas. Siempre habrá alguien que sea más responsable. La Biblia es muy clara con eso. Sí, un pastor sabio, un líder sabio, un apóstol sabio, un ministro sabio con los 5 ministerios, un anciano sabio, siempre escucha a los demás. Pero generalmente hay un lugar en donde ese líder es el responsable. Tenemos un término que dice el dinero se detiene aquí, tiene que haber una persona que se detenga en cierto punto. La segunda escritura es muy similar, dice básicamente lo mismo. Obedezcan, esto es Hebreos capítulo 13, 17, obedezcan a sus dirigentes. Tenemos personas que vienen a la iglesia que habían sentido que había una sensación de control o algo así si tenían un liderazgo. Obedezcan a sus pastores y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes, escuche, tienen que rendir cuentas, a fin de que cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Verá, como un líder que no es el jefe de mi organización, soy completamente libre cuando me sujeto. No es una esclavitud someterme, es libertad, porque eso significa que no soy responsable del resultado final. Soy solidario, aquí estoy. Pero el líder tiene que vivir con la decisión. Eso es lo que muchas personas no ven. Muchas veces en la iglesia los ancianos quieren tomar una decisión para la iglesia, pero es el pastor quien tiene que vivir con los resultados de esa decisión. Y quiero alentarlos el día de hoy, que debemos ser personas que comprendan la estructura corporativa de liderazgo y su responsabilidad. Ahora, quiero compartir una pequeña historia de un hombre que estaba en nuestra iglesia, que no le gustaba el hecho de que estuviéramos tomando algunas decisiones, procurábamos ser buenos líderes y guiar el rebaño, y él dijo, no creo en esto, es mucho control y esto y lo otro. Entonces se fueron y comenzaron un pequeño grupo, una iglesia en casa. Y no tengo ningún problema con esto. Pero ¿sabe lo que es interesante para mí? Es que compartí con él y le dije, ¿sabes? Quiero hacerte una pregunta. Todos ustedes tienen a este pequeño grupo que están en la iglesia en casa y todos se ven felices. No están más bajo el control y la estructura de nuestra iglesia. Dije, ¿qué es lo que va a suceder si tienes un problema en tu grupo? ¿Qué sucede si crece? ¿Qué sucede si alguien en tu grupo hace algo inmoral o lastiman a alguien más en tu grupo o si son corruptos con alguien más en el grupo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a suceder entonces? Y no tuvo una respuesta para mí. Bueno, dijo, vamos a lidiar con eso cuando llegue. Y le dije, cuando llegues a eso, serás como nosotros. Vas a tener un líder, vas a tener a alguien que va a tomar una decisión para tratar de traer sanidad y corrección y restauración a esa situación. Dije, no serás diferente. No será diferente, créeme. La cuarta cosa que quiero compartirles es que necesitamos tener unidad. 1. Visión corporativa. 2. Humildad corporativa. 3. Estructura y responsabilidad del liderazgo corporativo. Y cuarto, doctrina corporativa y filosofía de ministerio. Romanos 16, versos 17 y 18 dicen, les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Hablaré más sobre la necesidad de una estructura doctrinal en su iglesia en una lección posterior, pero lo que les diré ahora es que a veces, cuando hay una cuestión de división en nuestra iglesia, es como un cáncer. Lo tenemos que enfrentar y tenemos que lidiar con ellos, para que la iglesia permanezca en unidad. Permítame cerrar con usted y hablar de la necesidad de la unidad hoy en día. Y es muy poderoso porque cuando la iglesia opera en unidad, entendemos la batalla que enfrentamos en contra del reino satánico y demoníaco.
Dice en Mateo capítulo 12 versículos 25 y 26, Jesús estaba hablando de que él estaba siendo acusado de expulsar demonios por Belcebú y él dijo, todo reino dividido contra sí mismo no prevalecerá. Y luego él dijo esto, y si Satanás expulsa a Satanás, su reino no prevalecerá. Bueno, permítame decirle esto. La Biblia dice que Satanás no está dividido. Satanás, en toda su jerarquía y su reino, está unido contra la iglesia. ¿Qué tan importante es que la iglesia esté unida? Ah, tenemos que ganar la batalla personal. Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y él huirá de ustedes. Ahí está más o menos hablando de una manera individual. Pero más adelante en Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9, él dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león, rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que lo mismo padecen sus hermanos en el mundo. Verá, hay un sentido de que libremos batallas personales y que clamemos a Dios y que resistamos y nos alejemos. Pero hay muchas batallas que tenemos que pelear juntos. Hay muchas batallas que no podemos pelear solos. Debemos estar en unidad y entender que el reino satánico está en contra de la iglesia y por lo tanto debemos estar en unidad. Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerían y la única forma en que pueden prevalecer, escuche, es si estamos en división y no en unidad. Lo último que quiero compartirles está en Efesios capítulo 6. Queremos ganar la batalla contra la jerarquía satánica. Y voy a pasar rápidamente por esto, pero por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Escuche, ¿contra quién luchamos? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Él nos dice que tomemos toda la armadura de Dios. Cuando usted lee estos versículos en la Biblia, yo podría hablar de la armadura de Dios, y es una lección que sería realmente una lección maravillosa para nosotros. Pero lo que quiero destacar para usted es que en Efesios nombra diferentes niveles de jerarquía del reino satánico y lo aliento para que estudie esto, porque es nuestro campo de batalla. Hay batallas individuales, batallas que nuestra iglesia enfrenta y que la comunidad enfrenta porque, mientras más alta sea la jerarquía, cubre más territorio. Por lo tanto, para que podamos ganar una región, tal vez nuestra iglesia por sí sola, puedo decir, por sí sola no va a ganar. Tenemos que reunirnos con otros para ganar la batalla en la región que vivimos. Hay niveles, y Dios dice hoy, quiero que mi pueblo esté en unidad, que las familias permanezcan en unidad, matrimonios. Quiero que la iglesia permanezca en unidad. Quiero que las iglesias en esta región estén en unidad. Cuando están en unidad y están de acuerdo en los propósitos de Dios, en algún nivel, reuniéndose para orar, reuniéndose en ocasiones especiales, y no por política, sino para orar, para buscar, para clamar por esa región. Quiero compartirles que Dios alcanzará a esa región con el Evangelio. Nuestro enemigo más grande no es la gente, porque la batalla debe de ganarse ahí. Un soldado romano nunca se pone su armadura para luchar solo. Esto es lo que D.L. Moody dijo, para cerrar mi mensaje. Nunca he visto que el Espíritu de Dios obre donde el pueblo del Señor estaba dividido. D.L. Moody. Para cerrar el mensaje hoy, quiero ir rápidamente sobre las preguntas que usted ha recibido para los grupos. Creo que es una discusión importante para que se agrupen y hablen de esto. ¿Qué es exactamente la unidad? ¿Cuáles son las luchas que tenemos con la unidad? ¿Qué tan importante es para nosotros vencer esas luchas y ver unidad, humillarnos y ser mansos? Hacernos mansos, como dice Efesios 4. Número 1. En discusión grupal. Discuta la definición de unidad. Discútanlo entre ustedes. Número 2. Compartan acerca de la bendición de la unidad en Salmo 133. Hablen de esto. ¿Qué significa que el Señor envíe una bendición? ¿Cómo frena la falta de unidad a una comunidad cristiana eficaz? Número 4. ¿Cómo impactó la unidad en la iglesia primitiva? Es nuestro ejemplo. La unidad fue poderosa en la iglesia primitiva. ¿Cómo Satanás se une contra los creyentes? ¿Y qué podemos hacer para resistirlo? Autoestudio. ¿Cómo podemos ser de una misma mente? Romanos 12:16. Número 2. ¿Por qué la doctrina es tan importante en la unidad? Usted sabe qué es lo que su iglesia, sabe la declaración de fe de su iglesia, vamos a hablar de esto después. ¿Cuáles son las claves para humillarse, para abrazar la visión de un líder o una iglesia? ¿Cuáles son las claves para ser humilde en ese entorno?
No nos crucemos de brazos porque eso ha herido a la iglesia. Número 4. ¿Cuál es la batalla más grande? ¿Cuál es su batalla más grande? ¿Y cómo otros se pueden unir para ganar? Soy Andy Sack. Confío en que haya recibido esta lección hoy. Seamos personas humildes y veamos cómo la iglesia logra tal unidad para que el Señor envíe bendición. Amén.